Regresamos con Argumentos. Estamos en vivo a través de la señal de Globovisión. Sus preguntas también para el candidato a rector de la Universidad Central de Venezuela, el doctor López Loyo, también puede hacerlas a nuestras cuentas en redes sociales que están allí a su disposición. Antes de irnos a la pausa, conversábamos de la necesidad de transformación de la Universidad Central de Venezuela, que parte por la elección de nuevas autoridades tras largos años. Ahora bien, entendemos que es un proceso complejo, 200.000 participantes de esta fiesta electoral, pero también son distintos los cargos y en alguna oportunidad, previo a ese proceso, los estudiantes en las entrevistas de calle que hacía nuestro compañero Sorielmi le comentaban que necesitaban como más tiempo para conocer las propuestas de cada candidato, debido a que, bueno, son 7 candidatos a rectores, pero digamos a decanos, más las fórmulas, pueden votar cruzado. En fin, es un proceso que también puede ser complejo. El equipo que le acompaña y su fórmula, cómo ha llevado su mensaje, nos decía pues que su propuesta ha calado muy bien, pero que también fue copiada por otras planchas o por otros candidatos. Quisiéramos puntualizar su propuesta para aquellos que están viendo el programa y que quizás aún a estas fechas pues quiere conocer más en detalle en qué consiste esa fórmula de cambio para la universidad. Bueno, la fórmula de cambio para nosotros es no esperar que el Estado nos dé lo que nunca nos va a dar, sino que trascender hacia la búsqueda de recursos de adentro y de afuera hacia adentro igualmente, tomando en cuenta las capacidades nuestras desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la red humana que tenemos profesional dentro de la universidad, a todos los niveles. Por ejemplo, activar la búsqueda de recursos con asociación estratégica nacional e internacional en el área de la investigación. La investigación es un aspecto fundamental para la universidad porque va directamente al componente académico y extensión, y esos recursos además mejoran y motorizan las capacidades de los trabajadores y los estudiantes. Los trabajadores porque pueden tener un beneficio secundario a partir del flujo de recursos, y los estudiantes puesto que pueden integrar esos grupos de investigación, generando, digamos, una capacidad de prosecución académica mucho mejor. Esa propuesta trasciende hacia la búsqueda además de incorporar a la universidad nuevamente al aparato productivo del país. Es decir, que las empresas venezolanas cuentan con la Universidad Central de Venezuela para su generación de recursos, la progresión de sus recursos humanos, las capacidades para llevar adelante programas de adecuación tecnológica, pero que seamos aliados, por ejemplo, en la provisión de pasantías con estudiantes, en incorporar trabajos de investigación aplicada para las empresas, y todas las áreas, tanto sociales como de educación, pueden llevar adelante dentro del país estas áreas de incorporación a la universidad. Y en un mundo que además está en constante cambio, claro, que avanza vertiginosamente, llevar el tema de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, pero y nuestra herramientas universidad a todas las escuelas. Tiene que trascender a todo eso con un campus de internet que esté disponible a toda la universidad, que la adecuación de tecnología sea acompasada de una adecuación de los pensum de estudio, los cuales tienen que ser adecuados a la vida moderna. Nuestra competitividad en egresados puede estar mucho más baja de otras universidades nacionales, inclusive en el área pública, y eso hay que revisarlo. Necesitamos también progresar hacia las capacidades de ver comprensivamente la situación de nuestros trabajadores, ver lo que pasa con los profesores, nuestros jubilados, identificar las capacidades de que ellos puedan tener mejores posibilidades de seguridad social. Esto está asociado a la búsqueda de esos recursos e igualmente canalizar recursos que existen, como el fondo de jubilaciones que pueden ser identificados para ello. A nuestros trabajadores, trabajar con ellos, además, ir con una búsqueda de recursos a través de su contratación colectiva. Ellos están atados a contrataciones colectivas, recuperando además nuestra capacidad de manejar nuestra nómina, y no bajo el sistema ONAPRE. Tendremos un inicio que de tanto nuestra... afectado y por lo que tantas protestas se realizaron a inicios de este año y el pasado. Exacto, sería un inicio para recuperar nuestras capacidades de autonomía administrativa, y de allí convertir a la universidad en un gran centro de producción asociado a cada una de las fases de investigación, a las áreas de producción de cada facultad, de cada escuela, y que lleve además la necesidad de transformar los estamentos legales que hacen difícil que los recursos bajen a las áreas de producción interna. Es una serie de transformaciones que son bastante lentas en un momento dado, pero tienen que estar adecuadas con la voluntad de todos y la unidad de todos. Todas las fórmulas electorales están propiciando esto porque es una necesidad que tiene la universidad. Ahora, independientemente de quién gane, tiene que aplicar estas transformaciones. Claro, que esa es una de las principales también preocupaciones que veíamos en los estudiantes cuando nos hacían llegar también su visión y lo que esperan de esa nueva universidad. Ahora puntualmente la Escuela de Medicina, ¿cómo se encuentra? Leíamos en la prensa además que el hospital universitario tenía ciertas remodelaciones y que también es muy importante las prácticas
para nuestros futuros médicos y los médicos residentes, cómo se encuentra ese proceso también en la Universidad Central de Venezuela, siendo la salud uno también de los ejes fundamentales de nuestro país, ¿no? Que necesita que le inviertan, que necesita educación. Bueno, antes de la pandemia, un poco antes, ya había habido un arrebato por el Estado venezolano, del Ministerio de Salud, de las competencias administrativas del hospital. Y eso ha sido difícil, puesto que la universidad tradicionalmente, hay un convenio que existe para ello, ha tenido, digamos, la cohabitación administrativa, que debe ser pertinente para que realmente sea un hospital universitario. Eso hay que recuperarlo. Las capacidades del hospital universitario tienen que ir más allá de la atención fundamentada en una adecuación tecnológica que es necesaria, pero que tiene que estar en unión con el resto de los sistemas hospitalarios que manejan los posgrados de la universidad, o el Hospital Vargas, que también tiene áreas de formación directa de la universidad. Como médico conozco las estrategias para ello. Significa una adecuación de los aspectos administrativos, pero además identificar las fortalezas del personal que esté trabajando con nosotros y que la universidad tenga la capacidad de hacer una supervisión adecuada. Veo con preocupación, por ejemplo, que el Instituto Anatomopatológico, que fue el primero que se fundó en la universidad, está cerrado. Va para 6 años cerrado. Eso es una debilidad grave para un hospital universitario que maneja, por ejemplo, las resecciones quirúrgicas de tumores, y no se le puede hacer seguimiento de investigación a cuáles son los tumores que están apareciendo en el hospital universitario. Es sumamente grave. Ese fue mi instituto donde me formé como especialista, y significa un compromiso para nosotros su recuperación progresiva. ¿Cómo cumplir con ese compromiso de recuperarlo, doctor? Usted hablaba de alianzas, pero hay una fórmula y hay un plan de acción que seguiría en caso de obtener esa candidatura como rector, de obtener el voto de las mayorías. Por supuesto, por ejemplo, ese Instituto Anatomopatológico tuvo la pertinencia del trabajo de muchos patólogos que venían de Alemania. Nosotros hemos conversado con la Embajada de Alemania para que unas fundaciones que ellos trabajan con el área de diagnóstico, el área médica, podrían ayudarnos, porque fue vandalizado. Le extrajeron casi todos los equipos y nosotros tenemos que comenzar de cero. Un instituto que tenía casi 20 secciones específicas de tumores y de áreas de investigación, ya no tiene ninguna. Por lo tanto, eso tiene una necesidad imperiosa, el hospital universitario, de contar con su servicio de anatomía patológica, que es ese. Además, en cuanto a insumos para los trabajos prácticos. Por supuesto, no existen. Entonces, la dotación, por ejemplo, de los hospitales universitarios pasa por una adecuación de las capacidades gerenciales entre la universidad y el ministerio con competencia en salud. Pero además, la gran dificultad en la aplicación de modelados de investigación en el área médica es la adecuación tecnológica. Tenemos un déficit tecnológico extraordinario. Y eso pasa para todos los laboratorios y todos los institutos de investigación de nuestra universidad. Hay que hacer adecuación tecnológica, y por eso las asociaciones estratégicas tienen un valor importantísimo. Doctor, acá nos están llegando preguntas de nuestra audiencia a través de nuestras redes sociales. En Twitter, @argumentos_gb, Aníbal Gómez le pregunta: ¿cómo evitar la intromisión del gobierno en los asuntos propios de la universidad, tomando en cuenta la autonomía de esta casa de estudios que propone para, en este sentido, garantizar que se mantenga la autonomía universitaria? En primer lugar, el gobierno no tiene nada que ver con las decisiones de la universidad. Las decisiones son tomadas de manera, digamos, autónoma por el Consejo Universitario, por sus autoridades, y eso es lo que tiene que imperar. El gobierno no tiene nada que buscar allí. Nosotros tenemos un manejo autónomo y eso tiene que continuar. Cualquier candidato que llegue está manejando igual esa teoría. Nosotros no necesitamos de gobierno para identificar un camino o una definición de cosas dentro de las decisiones de la universidad. La autonomía se respeta y es constitucional. Bien, siguen las preguntas de la audiencia. Ramón Ramos, el líder desde el Estado Apure: ¿cree usted que se debe garantizar igualdad de remuneraciones y beneficios entre el personal activo y el personal en condición de jubilados, tal como estaba establecido en las actas convenios que antes se firmaban con las autoridades? ¿Y qué puede hacer para que los profesores a dedicación exclusiva puedan mejorar sus ingresos cuando no puedan realizar ninguna otra función remunerada? Le hace aquí varias preguntas. Bueno, por supuesto, esas son las limitaciones de que el sistema UNAPRE tenga el control de lo que es la nómina universitaria. Allí prácticamente hay una tasa rasa que no está tomando en cuenta los niveles de adecuación académica de cada docente y de cada componente de la universidad. En el caso de los empleados hay un déficit, una posibilidad
que ha sido cada vez disminuida de reconocimiento de sus ascensos, etcétera. Todo depende del manejo administrativo. En la medida que la universidad no tenga el control administrativo de su nómina, de su capacidad de establecer cuáles son los lineamientos para identificar las fortalezas de los pocos recursos que nos llegan, eso no se puede superar. Pero allí hay que respetar lo que ya existe, y lo que se ha hecho es respetar con este sistema UNAPRE y la adecuación de estos mecanismos de gobierno centralizado, se ha irrespetado la norma que ya ha sido aprobada y las leyes que están ya vigentes. Bueno, aquí hay una pregunta en la que varios coinciden y que es una pregunta, bueno, que uno también se pregunta como país, ¿qué hacer para que nuestros profesionales no sigan migrando? Los médicos venezolanos, por ejemplo, y al igual que muchos profesionales, abogados, ingenieros, arquitectos, periodistas, son muy reconocidos en otros países donde han migrado, pero ¿qué hacer para que puedan aportar a la construcción de nuestro país de un futuro mejor posible para todos cuando muchos lamentablemente se han ido? Bueno, en la industria petrolera también, ¿cuánto personal de la industria petrolera no ha migrado a otros países, ¿no? Y son unos excelentes profesionales, pero ¿qué hacer para que se queden acá en Venezuela? ¿Qué hacer para que nuestros jóvenes no se vayan del país a estudiar fuera y opten por terminar sus estudios en Venezuela? Que valga la pena, ¿no? Que sientan que vale la pena quedarse y soñar por la construcción de un mejor país. En primer lugar, las universidades tienen una gran responsabilidad en esto. Hasta ahora nosotros estamos entregando títulos y todos los egresados salen masivamente fuera de Venezuela. Ahí hay que establecer un convenio, y además con universidades iberoamericanas, que nos apoyen en establecer pautas de investigación, pautas de intercambio, doble titularidad, lograr además que sea expedito, que sea rápido la posibilidad de un posgrado para esos muchachos, y que el sistema además esté asociado, en el caso de la parte médica, con la medicina privada, que donde exista la adecuación tecnológica, y ese contacto de la medicina privada con la formación universitaria de posgrado puede llevar a que el mercado de trabajo de la medicina en general tenga mayor expansión, y eso disminuye las necesidades de la gente de salir corriendo del país. Pero lo grave de esto es que no está dentro del ámbito de la universidad una solución efectiva. Es el Estado venezolano, junto con todas las organizaciones no gubernamentales en Venezuela, que tienen que pensar y repensar lo que hay que hacer para evitar la migración masiva. Hasta que no haya una seguridad social para las personas que le asegure vivir aquí en paz, en libertad y en dignidad, va a seguir ese fenómeno. Es una situación sumamente difícil. Bien, doctor, agradecemos su participación en este espacio Argumentos y bueno, mucho éxito en el proceso electoral. Muchas gracias, Rosa. Bueno, ya saben ustedes que la invitación es para el próximo 6 de junio. Al regreso de la pausa recibiremos a otro candidato a rector de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Rago. Recuerden que estamos en un nuevo periodo de campaña de cara a esta nueva fecha que han anunciado las autoridades y la que el doctor López Loyo indicaba que no hay que temer por el tema de los recursos económicos, que está garantizada la realización de la elección para la fecha anunciada por la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela. Ya regresamos. Gracias.